Bien, una vez que hemos visto las teorías pedagógicas sobre las que se sustenta Scratch, voy a presentaros el interfaz del programa. Tenemos dos posibilidades: acceder directamente online a través de la web scratchmeet.edu y unirnos a la comunidad Scratch a través de un usuario que esté disponible y una contraseña y 3 sencillos pasos. Yo voy a acceder directamente con mi nombre de usuario y contraseña porque pertenezco a la comunidad Scratch desde hace tiempo, y veremos que accediendo a la zona de crear, el interfaz del programa online es muy similar al que nos podemos encontrar si nos descargamos el programa. Básicamente están formadas por 3 partes: la zona de la izquierda, que es el escenario, la zona de comandos o la zona de bloques, y la zona donde yo incluiría las acciones o los comandos de programación. Luego tenemos un menú general, un menú de herramientas, los objetos de los que forma parte el programa y el escenario. De todas maneras, yo voy a trabajar con el programa offline, es decir, descargado, y sería básicamente lo que nos vamos a encontrar. Hay pequeñas diferencias, pero son insignificantes. El escenario, que es el papel o el lienzo blanco sobre el que tenemos los diferentes objetos que vamos a programar, ¿de acuerdo? En este caso se ha cargado por defecto el gato, que es el icono de Scratch. Luego tenemos la zona de paletas, o de pestañas, perdón, en el cual tenemos cada uno de los objetos. Fijaros que ahora mismo estoy programando el objeto. Tenemos el programa, disfraces y sonidos, ahora veremos con más detenimiento. Y la zona de los bloques, que tenemos movimiento, apariencia, sonido, lápiz, etc. Con cada una de las acciones que nosotros incluiremos en la zona de programación para que, ejecutando el programa, podamos ver lo que hemos programado. Vale, tenemos el menú general, que es este de aquí, en el cual dispone de este elemento para cambiar el idioma. Por defecto viene el inglés. Guardar el proyecto y compartir el proyecto. Estamos hablando de que el programa está descargado y por tanto no tiene por qué tener conexión a internet para funcionar. Cuando tengamos la conexión a internet, rellenando una serie de elementos muy sencillos, subiremos el proyecto creado a la comunidad Scratch, a nuestra parte, lo que llamamos el disco duro virtual de Scratch, es decir, mis cosas. Luego tenemos esta barra que se denomina barra de menús, en la cual tenemos el archivo, como siempre, editar, compartir, de nuevo la importancia de compartir todos los proyectos creados con Scratch, y la zona o barra de herramientas. Si nosotros queremos duplicar, vamos a este elemento, cortar, agrandar y hacer más pequeño o achicar. Esta es la zona de visualización. Si nosotros estuviéramos programando y necesitáramos más espacio, podemos hacer el escenario más pequeño, o como antes, si necesitáramos más espacio, pues un poco más grande, o incluso en la modo de previsualización para ver cuál es el resultado de nuestra programación. Si nosotros vamos y damos en la bandera verde, el programa se ejecutaría si paráramos botón rojo, y volveríamos a la zona de la interfaz general. Luego tenemos la zona de edición de objetos. Repito, nosotros tenemos aquí objetos y escenarios. Dentro de cómo importar diferentes objetos, pues aquí tenemos la parte donde podemos insertar, en este caso, un murciélago. O podríamos incluso un elemento sorpresa, como podría ser en este caso la chica. O en este caso incluso pintar un objeto nuevo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Pintando, haciendo los diferentes elementos que a nosotros nos parezca oportuno, o incluso importando los objetos que nosotros tengamos en nuestro disco duro o en nuestra biblioteca de Scratch. Vemos cómo podemos girarlo a derecha, a izquierda, simetría con respecto al eje Y, con respecto al eje X, hacerlo un poco más grande, etc. Y una cuestión importante que quiero remarcar es el de ajustar el punto. No, en este caso sería seleccionar el centro del disfraz. En este caso vamos a suponer que quisiera que el centro del disfraz estuviera aquí. Ya veremos por qué hay momentos en los que nos interesa que el centro de gravedad no esté en el centro del objeto, no esté en el centro de gravedad, sino, o lo que establezca por defecto el programa, sino donde nosotros queramos. Se puede modificar. Otro elemento importante es el del escenario. Si nosotros quisiéramos cambiar el escenario, es decir, el fondo o el lienzo blanco por defecto que aparece en el programa, podemos ir a fondos, podemos pintar uno nosotros de la misma manera que antes, o importar uno que tengamos en nuestro disco duro, una foto que nosotros queramos, o directamente, por ejemplo, y así aprovechamos para trabajar esta parte. Vamos a quitar el objeto 4. Ya vemos cómo podemos borrar ese objeto y vemos que este fondo
que dispone ahora mismo el programa es el del sistema cartesiano. Aprovecho para decir que el origen de coordenadas está ahí y positivo, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, como es habitual. Tenemos los sonidos que nosotros, por defecto, habéis escuchado un pop, porque es un sonido que viene por defecto, pero nosotros podríamos grabar un nuevo sonido. Vamos a suponer que nosotros queremos grabar, vamos a grabar, en este caso, y hola, esto es una prueba. Bueno, habéis visto que nos aparecería aquí si hubiéramos dado a aceptar y lo podríamos utilizar como cualquier otro elemento del que dispone Scratch. Dentro de movimientos, fijaros que nosotros no tenemos dentro del escenario habilitado el bloque movimiento, porque nosotros no podemos hacer ningún movimiento con el escenario, con el fondo, pero sí con los objetos. Fijaros, podemos, en este caso, en la pestaña Programas, mover, podemos girar a diestra y a izquierda. Fijaros que nosotros, para poder encajar, necesitamos esa pestaña, porque si nosotros quisiéramos encajar un operador, en este caso ahí, justo debajo, no podemos, pero sí que lo podemos incluir ahí. Eso es una de las ventajas que dispone Scratch, que nosotros, de la misma manera que lo hacíamos con Lego, no podemos incluir estos bloques donde nosotros queramos, sino donde nos permita el lenguaje de programación. En este caso podríamos, fijaros, girar a izquierdas un número que podríamos incluir ahí como 2 o 7, etc. ¿De acuerdo? Normalmente empezamos todos los programas con la bandera verde, lo veremos tranquilamente. Situamos generalmente, veréis, el objeto del que estamos ahora mismo, tenemos seleccionado el gato, le vemos aquí, y vamos a situarlo en el origen de coordenadas 0, 0. Y en este caso, fijaros, lo que va a hacer el programa cuando yo ejecute va a ser situar el objeto en 0, 0. Voy a mover 10 pasos, luego va a girar hacia la derecha 15 y hacia la izquierda a continuación 3 más 7, 10 grados. Voy a quitar estos elementos para que no induzca error, ¿de acuerdo? Y vamos a ejecutar. Vamos a hacerlo un poco más grande, si os parece, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale. Acaba de realizar, es decir, el objeto lo ha situado en el origen, ha girado hacia la derecha 15 y hacia la izquierda 10. Prácticamente el movimiento es imperceptible porque no es el mejor programa que he podido elegir, pero vemos cómo funciona generalmente. Es decir, yo puedo ver rápidamente lo que ponga en la zona de programación en el escenario. Bien, para acabar y de la presentación me gustaría hacer hincapié a estos tres comandos. Este es el de giro habilitado, es decir, que el objeto puede girar. Esto es que solo gire de izquierda a derecha, es decir, así y así, o que directamente no gire. Puede ser que en algún momento nos parezca interesante realizar esta operación, lo veremos. En este caso no puedo cambiar el nombre del objeto, pero sí que si yo abro candado puedo cambiarlo con el nombre que yo quiera. Por último, vemos que cada uno de los objetos tiene dos disfraces. Fijaros en el escenario. Si yo cambio rápidamente de disfraz, nos da la sensación de que el objeto está moviéndose. ¿De acuerdo? Podemos trabajar con este tipo de aspectos y lo haremos. Bien, por último, me gustaría que fuéramos a la web de nuevo y viéramos cómo descargarnos, en el caso de que quisiéramos, el ejecutable para poder instalar Scratch 1.4 en un ordenador. Si nosotros vamos al fondo, al final de la web, aparece Offline Editor y necesitamos instalar dos cosas. Una de ellas es el Adobe Air y por otro lado elegimos, por supuesto, el sistema operativo y por otro lado el editor offline, es decir, el ejecutable, dependiendo del sistema operativo del que disponga nuestro ordenador.